El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, con motivo de las investigaciones de Lewis H. Morgan, Friedrich Engels. Estadios prehistóricos de cultura. Morgan fue el primero que, con conocimiento de causa, trató de introducir un orden preciso en la prehistoria de la humanidad, y su clasificación permanecerá sin duda en vigor hasta que una riqueza de datos mucho más considerable no obligue a modificarla. De las tres épocas principales, salvajismo, barbarie, civilización, solo se ocupa naturalmente de las dos primeras y del paso a la tercera. Subdivide cada una de estas dos épocas en los estadios inferior, medio y superior, según los progresos obtenidos en la producción de los medios de existencia, porque dice: la habilidad en esa producción desempeña un papel decisivo en el grado de superioridad y de dominio del hombre sobre la naturaleza. El hombre es, entre todos los seres, el único que ha logrado un dominio casi absoluto de la producción de alimentos. Todas las grandes épocas del progreso de la humanidad coinciden de manera más o menos directa con las épocas en que se extienden las fuentes de existencia. El desarrollo de la familia se opera paralelamente, pero sin ofrecer indicios tan acusados para la delimitación de los períodos. Salvajismo. Estadio inferior. Infancia del género humano. Los hombres permanecían aún en los bosques tropicales y subtropicales y vivían por lo menos parcialmente en los árboles. Esta es la única explicación de que pudieran continuar existiendo entre grandes fieras salvajes. Los frutos, las nueces y las raíces servían de alimento. El principal progreso de período histórico se encontraba ya en tal estado primitivo. Y aunque este período duró probablemente muchos milenios, no podemos demostrar su existencia basándonos en testimonios directos, pero sí admitimos que el hombre procede del reino animal. Debemos aceptar necesariamente ese estado transitorio. Estadio medio. Comienza con el empleo del pescado. Incluimos aquí también los crustáceos, los moluscos y otros animales acuáticos, como alimento con el uso del fuego. Ambos fenómenos van juntos porque el pescado solo puede ser empleado plenamente como alimento gracias al fuego. Pero con este nuevo alimento los hombres se hicieron independientes del clima y de los lugares, siguiendo el curso de los ríos y las costas de los toscos instrumentos de piedra, sin pulimentar, de la primitiva edad de piedra, conocidos con el nombre de paleolíticos. Pertenecen todos o la mayoría de ellos a este período y se encuentran desparramados por todos los continentes, siendo una prueba de esas emigraciones. La población de nuevos lugares y el incansable y activo afán de nuevos descubrimientos vinculado a la posesión del fuego que se obtenía por frotamiento condujeron al empleo de nuevos elementos como las raíces y los tubérculos farináceos cocidos a ceniza caliente o en hornos excavados en el suelo, y también la caza que, como invención de las primeras armas, la masa
y la lanza llegó a ser un alimento suplementario ocasional. Jamás hubo pueblos exclusivamente cazadores, como se dice en los libros, es decir, que vivieran solo de la caza, porque los frutos son harto problemáticos. Por efecto de la constante incertidumbre respecto a las fuentes de alimentación, parece ser que la antropofagia nace en ese estadio para subsistir durante largo tiempo. Los australianos y muchos polinesios se hallan hoy aún en ese estadio medio del salvajismo. Estadio superior. Comienza con la invención del arco y la flecha, gracias a los cuales llega la caza a ser un alimento regular y el cazar una de las ocupaciones normales. El arco, la flecha y la flecha forman ya un instrumento muy complejo. El arco, la cuerda y la flecha forman ya un instrumento muy complejo. Una invención supone larga experiencia acumulada y facultades mentales desarrolladas, así como el conocimiento simultáneo de otros muchos inventos. Si comparamos los pueblos que conocen el arco y la flecha, pero no el arte de la alfarería, con el que empieza, según Morgan, el tránsito a la barbarie, encontramos ya algunos indicios de residencia fija en aldeas, cierta maestría en la producción de medios de subsistencia, vasijas y trebos de madera, el tejido a mano, sin telar, con fibras de albura, cestos trenzados con albura o con juncos, instrumentos de piedra pulimentada, neolíticos. En la mayoría de los casos, el fuego y el hacha de piedra han producido ya la piragua, formada por un solo tronco de árbol, y en ciertos lugares las vigas y las tablas necesarias para construir viviendas. Todos estos progresos los encontramos, por ejemplo, entre los indios del noroeste de América, que conocen el arco y la flecha, pero no la alfarería. El arco y la flecha fueron para el estadio salvaje lo que la espada de hierro para la barbarie y el arma de fuego para la civilización, el arma decisiva. La barbarie, estadio inferior. Empieza con la introducción de la alfarería. Puede demostrarse que en muchos casos y probablemente en todas partes nació de la costumbre de recubrir con arcilla las vasijas de cestería o de madera para hacerlas refractarias al fuego, y pronto se descubrió que la arcilla moldeada servía para el caso sin necesidad de la vasija interior. Hasta aquí hemos podido considerar el curso del desarrollo como un fenómeno absolutamente general, válido en un periodo determinado para todos los pueblos, sin distinción de lugar. Pero con el advenimiento de la barbarie llegamos a un estadio en que empieza a hacerse sentir la diferencia de condiciones naturales entre los dos grandes continentes. El rasgo característico del período de la barbarie es la domesticación y cría de animales y el cultivo de las plantas. Pues bien, el continente oriental, el llamado mundo antiguo, poseía casi todos los animales domesticables y todos los cereales propios para el cultivo, menos uno. El continente occidental, América, no tenía más mamíferos domesticables que la llama, y aún así, nada más que en la parte del sur, y uno solo de los cereales cultivables, pero el mejor, el maíz.
En virtud de estas condiciones naturales diferentes, desde este momento la población de cada hemisferio se desarrolla de una manera particular y los mojones que señalen los límites de los estadios particulares son diferentes para cada uno de los hemisferios. Estadio medio. En el este comienza con la domesticación de animales y en el oeste con el cultivo de las hortalizas por medio del riego y con el empleo de adobes, ladrillos secados al sol y la piedra para la construcción. Comencemos por el oeste porque aquí este estadio no fue superado en ninguna parte hasta la conquista de América por los europeos. Entre los indios del estadio inferior de la barbarie figuran aquí todos los que viven al este del Mississippi. Existía ya en la época de su descubrimiento cierto cultivo hortense del maíz y quizá de la calabaza, del melón y otras plantas de huerta que le suministraban una parte muy esencial de su alimentación. Vivían en casas de madera, en aldeas protegidas por empalizadas. Las tribus del noroeste, principalmente las del Valle de Columbia, hallábanse aún en el estadio superior del estado salvaje y no conocían la alfarería ni el más simple cultivo de las plantas. Por el contrario, los indios de los llamados pueblos de Nuevo México, los mexicanos, los centroamericanos y los peruanos de la época de la conquista hallábanse en el estadio medio de la barbarie. Vivían en casas de adobes y de piedra en forma de fortalezas. Cultivaban en huertos de riego artificial el maíz y otras plantas comestibles, diferentes según el lugar y el clima, que eran su principal fuente de alimentación, y hasta habían reducido a la domesticidad algunos animales. Los mexicanos, el pavo y otras aves, los peruanos, la llama. Además, sabían labrar los metales, excepto el hierro. Por eso no podían aún prescindir de sus armas e instrumentos de piedra. La conquista española cortó en redondo todo ulterior desenvolvimiento independiente. En el este, el estado medio de la barbarie comenzó con la domesticación de animales para el suministro de leche y carne, mientras que, al parecer, el cultivo de las plantas permaneció desconocido allí hasta muy avanzado este período. La domesticación de animales, la cría de ganado y la formación de grandes rebaños parecen ser la causa de que los arios y los semitas se apartasen del resto de la masa de los bárbaros. Los nombres con que los arios de Europa y Asia designan a los animales son aún comunes, pero los de las plantas cultivadas son casi siempre distintos. La formación de rebaños llevó en los lugares adecuados a la vida pastoril. Los semitas en las praderas del Éufrates y del Tigris, los arios en las de la India, del Oxus y el Jaxartes, del Don y el Dnieper. Fue por lo visto en estas tierras ricas en pastizales donde primero se consiguió domesticar a animales. Por ello, a las generaciones posteriores les parece que los pueblos pastores proceden de comarcas que en realidad, lejos de ser la cuna del género humano, eran casi inhabitables para sus salvajes abuelos y hasta para los hombres del estadio inferior de la barbarie. Y a la inversa, en cuanto a esos bárbaros del estadio medio se habituaron a la vida pastoril, nunca se les hubiera podido ocurrir la idea de abandonar voluntariamente
las praderas situadas en los valles de los ríos para volver a los territorios selváticos donde habitaran sus antepasados. Y ni aun cuando fueron empujados hacia el norte y el oeste, les fue posible a los semitas y a los arios retirarse a las regiones forestales del oeste de Asia y de Europa, antes de que el cultivo de los cereales les permitiera en este suelo menos favorable alimentar sus ganados, sobre todo en invierno. Es más que probable que el cultivo de los cereales naciese aquí en primer término de la necesidad de proporcionar forrajes a las bestias y que hasta más tarde no cobrase importancia para la alimentación del hombre. Quizá la evolución superior de los arios y de los semitas se deba a la abundancia de carne y de leche en su alimentación y particularmente a la benéfica influencia de estos alimentos en el desarrollo de los niños. En efecto, los indios de los pueblos de Nuevo México, que se ven reducidos a una alimentación casi exclusivamente vegetal, tienen el cerebro mucho más pequeño que los indios del estadio inferior de la barbarie, que comen más carne y pescado. En todo caso, en este estadio desaparece poco a poco la antropofagia, ya que no sobrevive sino como rito religioso o como un sortilegio, lo cual viene a ser casi lo mismo. Estadio superior. Comienza con la fundición del mineral de hierro y pasa al estadio de la civilización con el invento de la escritura alfabética y su empleo para la notación literaria. Este estadio, que como hemos dicho, no ha existido de una manera independiente sino en el hemisferio oriental, supera a todos los anteriores juntos en cuanto a los progresos de la producción. A este estadio pertenecen los griegos de la época heroica, las tribus ítalas poco antes de la fundación de Roma, los germanos de Tácito, los normandos del tiempo de los vikingos. Ante todo encontramos aquí por primera vez el arado de hierro tirado por animales domésticos, lo que hace posible la roturación de la tierra en gran escala, la agricultura, y produce en las condiciones de entonces un aumento prácticamente casi ilimitado de los medios de existencia. En relación con esto, observamos también la tala de los bosques y su transformación en tierras de labor y en praderas, cosa imposible en gran escala sin el hacha y la pala de hierro. Todo esto motivó un rápido aumento de la población que se instala densamente en pequeñas áreas. Antes del cultivo de los campos, solo circunstancias excepcionales hubieran podido reunir 500,000 de hombres bajo una dirección central. Es de creer que esto no aconteció nunca. En los poemas homéricos, principalmente en la Ilíada, aparece ante nosotros la época más floreciente del estadio superior de la barbarie. La principal herencia de los griegos llevaron de la barbarie a la civilización, la constituyen instrumento de hierro perfeccionados, los fuelles de fragua, el molino de brazo, la rueda de alfarero, la preparación del aceite y del vino, el labrado de los metales elevado a la categoría de arte, la carreta y el carro de guerra, la construcción de barcos con tablones y vigas, los comienzos de la arquitectura como arte, las ciudades amuralladas con torres y almenas, las epopeyas homéricas y toda la mitología. Si comparamos con esto las descripciones hechas por César y hasta por Tácito de los germanos que se hallaban en el umbral del estadio de cultura
del que los griegos de Homero se disponían a pasar a un grado más alto, veremos cuán espléndido fue el desarrollo de la producción en el estadio superior de la barbarie. El cuadro del desarrollo de la humanidad a través del salvajismo y de la barbarie hasta los comienzos de la civilización, cuadro que acabo de bosquejar siguiendo a Morgan, es bastante rico ya en rasgos nuevos y sobre todo indiscutibles, por cuanto están tomados directamente de la producción, y sin embargo parecerá empañado e incompleto si se compara con el que se ha de desplegar ante nosotros al final de nuestro viaje. Solo entonces será posible presentar con toda claridad el tránsito de la barbarie a la civilización y el pasmoso contraste entre ambas. Por el momento podemos generalizar la clasificación de Morgan como sigue: salvajismo, período en que predomina la apropiación de productos que la naturaleza da ya hechos. Las producciones artificiales del hombre están destinadas sobre todo a facilitar esa apropiación. Barbarie, período en que aparecen la ganadería y la agricultura y se aprende a incrementar la producción de la naturaleza por medio del género humano. Civilización, período en el que el hombre sigue aprendiendo a elaborar los productos naturales, período de la industria propiamente dicha y del arte. La familia. Morgan, que pasó la mayor parte de su vida entre los iroqueses, establecidos aún actualmente en el estado de Nueva York, y fue adoptado por una de sus tribus, la de los Senecas, encontró vigente entre ellos un sistema de parentesco en contradicción con sus verdaderos vínculos de familia. Reinaba allí la especie de matrimonio, fácilmente disoluble por ambas partes, llamado por Morgan familia sindiásmica. La descendencia de una pareja conyugal de esta especie era patente y reconocida por todo el mundo. Ninguna duda podía quedar acerca de a quién debían aplicarse los apelativos de padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana. Pero el empleo de estas expresiones estaba en completa contradicción con lo antecedente. Los iroqueses no solo llaman hijos a hijas y a los otros suyos propios, sino también a los de sus hermanos, que a su vez también le llaman a él padre. Por el contrario, llama sobrinos y sobrinas a los hijos de sus hermanas, los cuales le llaman tío. Inversamente, la iroquesa, a la vez que a los propios, llama hijos e hijas a los de sus hermanas, quienes le dan el nombre de madre, pero llama sobrinos y sobrinas a los hijos de sus hermanos, que la llama tía. Del mismo modo, los hijos de hermanos que se llaman entre sí hermanos y hermanas. Y lo mismo hacen los hijos de hermanas. Los hijos de una mujer y los del hermano de ésta se llaman mutuamente primos y primas. Y no son simples nombres, sino expresión de las ideas que se tiene de lo próximo o lo lejano, de lo igual o lo desigual, o el parentesco consanguíneo. Ideas que sirven de base a un parentesco completamente elaborado y capaz de expresar muchos centenares de diferentes relaciones de parentesco de un solo individuo. Más aún, este sistema no solo se halla en pleno vigor entre todos los indios de América, hasta ahora no se han encontrado excepciones, sino que existen también casi sin cambio ninguno entre los aborígenes de la India, las tribus
dravidianas del Deccan y las tribus gauras del Indostán. Los nombres de parentesco de las familias del sur de la India y los de los sénecas iroqueses del estado de Nueva York aún hoy coinciden en más de 200 relaciones de parentesco diferentes. Y en estas tribus de la India, como entre los indios de América, las relaciones de parentesco resultantes de la vigente forma de la familia están en contradicción con el sistema de parentesco. ¿A qué se debe este fenómeno? Si tomamos en consideración el papel decisivo que la consanguinidad desempeña en el régimen social entre todos los pueblos salvajes y bárbaros, la importancia de un sistema tan difundido no puede ser explicada con mera palabrería. Un sistema que prevalece en toda América, que existe en Asia entre los pueblos de raza completamente distinta y que en formas más o menos modificadas suele encontrarse por todas partes en África y en Australia, requiere ser explicado históricamente y no con frases hueras como quiso hacerlo, por ejemplo, McLennan. Los apelativos de padre, hijo, hermano, hermana, no son simples títulos honoríficos, sino que, por el contrario, traen consigo serios deberes recíprocos, perfectamente definidos, y cuyo conjunto forma una parte esencial del régimen social de esos pueblos. Y se encontró la explicación del hecho. En las islas Sandwich, Hawái, había aún en la primera mitad del siglo una forma de familia en la que existían los mismos padres y madres, hermanos y hermanas, hijos e hijas, tíos y tías, sobrinos y sobrinas, que requiere el sistema de parentesco de los indios americanos y de los aborígenes de la India. Pero, cosa extraña, el sistema de parentesco vigente en Hawái tampoco respondía a la forma de familia allí existente. Concretamente, en este país, todos los hijos de hermanos y hermanas, sin excepción, son hermanos y hermanas entre sí y se reputan como hijos comunes, no solo de su madre y de las hermanas de ésta, o de su padre y de los hermanos de éste, sino que también de todos sus hermanos y hermanas, de sus padres y madres sin distinción. Por tanto, si el sistema de parentesco presupone una forma más primitiva de la familia, que ya no existe en América, pero que encontramos aún en Hawái, el sistema hawaiano, por su parte, nos apunta a otra forma aún más rudimentaria de la familia, que si bien no hallamos hoy en ninguna parte, ha debido existir, pues de lo contrario no hubiera podido nacer el sistema de parentesco que le corresponde. La familia, dice Morgan, es el elemento activo, nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una forma superior a medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro más alto. Los sistemas de parentesco, por el contrario, son pasivos. Solo después de largos intervalos se registran los progresos hechos por la familia y no sufren una modificación radical, sino cuando se ha modificado radicalmente la familia. Lo mismo, añade Carlos Marx, sucede en general con los sistemas políticos, jurídicos, religiosos y filosóficos. Al paso de la familia sigue viviendo el sistema de parentesco, se osifica y mientras éste continúa en pie por la fuerza de la costumbre, la familia rebasa su marco. Pero por el sistema de parentesco legado históricamente hasta nuestros días, podemos concluir que existió una forma de familia
a él correspondiente y hoy extinta, y lo podemos concluir con la misma certidumbre con que dedujo Cuvier por los huesos de un didelfo hallado cerca de París, que el esqueleto pertenecía a un didelfo y que allí existieron en un tiempo didelfos, hoy extintos. Los sistemas de parentesco y las formas de familia a que acabamos de referirnos difieren de los reinantes hoy, en que cada hijo tenía varios padres y madres. En el sistema americano de parentesco, al cual corresponde la familia hawaiana, y un hermano y una hermana no pueden ser padre y madre de un mismo hijo. El sistema de parentesco hawaiano presupone una familia en la que, por el contrario, esto es la regla. Tenemos aquí una serie de formas de familia que están en contradicción directa con las admitidas hasta ahora como únicas valederas. La concepción tradicional no conoce más que la monogamia al lado de la poligamia del hombre y quizás la poliandria de la mujer, pasando en silencio, como corresponde al filisteo moralizante, que en la práctica se salta tácitamente y sin escrúpulo por encima de las barreras impuestas por la sociedad oficial. En cambio, el estudio de la historia primitiva nos revela un estado de cosas en que los hombres practican la poligamia y sus mujeres la poliandria, y en que, por consiguiente, los hijos de unos y otros se consideran comunes. A su vez, ese mismo estado de cosas pasa por toda una serie de cambios hasta que se resuelve en la monogamia. Estas modificaciones son de tal especie que el círculo comprendido en la unión conyugal común y que era muy amplio en su origen, se estrecha poco a poco hasta que, por último, ya no comprende sino la pareja aislada que predomina hoy. Reconstituyendo retrospectivamente la historia de la familia, Morgan llega, de acuerdo con la mayor parte de sus colegas, a la conclusión de que existió un estadio primitivo en el cual imperaba en el seno de la tribu el comercio sexual promiscuo, de modo que cada mujer pertenecía igualmente a todos los hombres y cada hombre a todas las mujeres. En el siglo pasado habíase ya hablado de tal estado primitivo, pero solo de una manera general. Bachofen fue el primero, y este es uno de sus mayores méritos, que lo tomó en serio y buscó sus huellas en las tradiciones históricas y religiosas. Sabemos hoy que las huellas descubiertas por él no conducen a ningún estado social de promiscuidad de los sexos, sino a una forma muy posterior al matrimonio por grupos. Aquel estadio social primitivo, aún admitiendo que haya existido realmente, pertenece a una época tan remota que de ningún modo podemos prometernos encontrar pruebas directas de su existencia, ni aun en los fósiles sociales, entre los salvajes más atrasados. Corresponde precisamente a Bachofen el mérito de haber llevado a primer plano el estudio de esta cuestión. En estos últimos tiempos se ha hecho moda negar ese periodo inicial en la vida sexual del hombre. Se requiere ahorrar esa vergüenza a la humanidad y para ello apóyanse no solo en la falta de pruebas directas, sino sobre todo en el ejemplo del resto del reino animal. De este ha sacado Letourneau la evolución del matrimonio y de la familia, 1888.
Numerosos hechos con arreglo a los cuales la promiscuidad sexual completa no es propia, sino de las especies más inferiores. Pero de todos estos hechos, yo no puedo inducir más conclusiones que esta. No prueban absolutamente nada respecto al hombre y a sus primitivas condiciones de existencia. El emparejamiento por largo plazo entre los vertebrados puede ser plenamente explicado por razones fisiológicas. En las aves, por ejemplo, se debe a la necesidad de asistir a la hembra mientras incuba los huevos. Los ejemplos de fiel monogamia que se encuentran en las aves no prueban nada respecto al hombre, puesto que éste no desciende precisamente del ave. Y si la estricta monogamia es la cumbre de la virtud, hay que ceder la palma a la tenia solitaria que en cada uno de sus 50 o 200 anillos posee un aparato sexual masculino y femenino completo y se pasa la existencia entera cohabitando consigo misma en cada uno de esos anillos reproductores. Pero si nos limitamos a los mamíferos, encontramos en ellos todas las formas de la vida sexual, la promiscuidad, la unión por grupos, la poligamia, la monogamia. Solo falta la poliandria, a la cual nada más que seres humanos podrían llegar. Hasta nuestros parientes más próximos, los cuadrumanos, presentan todas las variedades posibles de agrupamiento entre machos y hembras. Y si nos encerramos en límites aún más estrechos y no ponemos mientes, sino en las 4 especies de monos antropomorfos, Letourneau solo puede decirnos de ellos que viven cuando en la monogamia, cuando en la poligamia. Mientras que Saussure, según Guiraud-Tellon, declara que son monógamos. También distan mucho de probar nada los recientes acertos de Westermarck, la historia del matrimonio humano 1891, acerca de la monogamia del mono antropomorfo. En resumen, los datos son de tal naturaleza que el honrado Letourneau conviene en que no hay en los mamíferos ninguna relación entre el grado de desarrollo intelectual y la forma de la unión sexual. Y Espinas dice con franqueza, las sociedades animales (1877) la horda es la más elevada de los grupos sociales que hemos podido observar en los animales. Parece compuesto de familias, pero ya en su origen la familia y el rebaño son antagónicos. Se desarrollan en razón inversa una y otro. Según acabamos de ver, no sabemos nada positivo acerca de la familia y otras agrupaciones sociales de los monos antropomorfos. Los datos que poseemos se contradicen diametralmente y no hay que extrañarlo. Cuán contradictorias son y cuán necesitadas están de ser examinadas y comprobadas críticamente incluso las noticias que poseemos respecto a las tribus humanas en estado salvaje. Pues bien, las sociedades de los monos son mucho más difíciles de observar que las de los hombres. Por tanto, hasta tener una información amplia, debemos rechazar toda conclusión sacada de datos
que no merecen ningún crédito. Por el contrario, el pasaje de espinas que hemos citado nos da mejor punto de apoyo. La horda y la familia en los animales superiores no son complementos recíprocos, sino fenómenos antagónicos. Espinas describe muy bien cómo la rivalidad de los machos durante el periodo de celo relaja o suprime momentáneamente los lazos sociales de la horda. Allí donde está íntimamente unida la familia no vemos formarse hordas, salvo raras excepciones. Por el contrario, las hordas se constituyen casi de un modo natural, donde reinan la promiscuidad y la poligamia. Para que se produzca la horda se precisa que los lazos familiares se hayan relajado y que el individuo haya recobrado su libertad. Por eso, tan rara vez observamos entre las aves bandadas organizadas. En cambio, entre los mamíferos es donde encontramos sociedades más o menos organizadas, precisamente porque en este caso el individuo no es absorbido por la familia. Así pues, la conciencia colectiva de la horda no puede tener en su origen enemigo mayor que la conciencia colectiva de la familia. No titubeemos en decirlo. Si se ha desarrollado una sociedad superior a la familia, ha podido deberse únicamente a que se ha incorporado a ella familias profundamente alteradas, aunque ello no excluye que precisamente por esta razón dichas familias puedan más adelante reconstituirse bajo condiciones infinitamente más favorables. Espinas, capítulo 1. Origen del matrimonio y de la familia. Como vemos, las sociedades animales tienen cierto valor para sacar conclusiones respecto a las sociedades humanas, pero solo en un sentido negativo. Por todo lo que sabemos, el vertebrado superior no conoce sino dos formas de familia: la poligamia y la monogamia. En ambos casos, solo se admite un macho adulto, un marido. Los celos del macho, a la vez lazo y límite de la familia, oponen esta a la horda. La horda, la forma social más elevada, se hace imposible en unas ocasiones y en otras se relaja o se disuelve durante el período del celo. En el mejor de los casos, su desarrollo se ve frenado por los celos de los machos. Esto basta para probar que la familia animal y la sociedad humana primitiva son cosas incompatibles, que los hombres primitivos en la época en que pugnaban por salir de su animalidad o no tenían ninguna noción de familia o a lo sumo conocían una forma que no se da en los animales. Un animal tan inerme como la criatura que se estaba convirtiendo en hombre pudo sobrevivir en pequeño número o incluso en una situación de aislamiento en la que la forma de sociabilidad más elevada es la pareja, forma que, basándose en relatos de cazadores, atribuye a Westmark al gorila y al chimpancé. Mas, para salir de la animalidad, para realizar el mayor progreso que conoce la naturaleza, se precisaba un elemento más: reemplazar la carencia de poder defensivo del hombre aislado por la unión de fuerzas y la acción común de la horda. Partiendo de las condiciones en que viven hoy los monos antropomorfos, sería sencillamente inexplicable el tránsito a la humanidad. Estos monos antropomorfos
serían sencillamente inexplicable el tránsito a la humanidad. Estos monos producen más bien el efecto de líneas colaterales desviadas en vías de extinción y que, en todo caso, se encuentran en proceso de decadencia. Con esto basta para rechazar todo paralelo entre sus formas de vida y las del hombre primitivo. La tolerancia recíproca entre los machos adultos y la ausencia de celos constituyeron la primera condición para que pudieran formarse esos grupos extensos y duraderos en cuyo seno únicamente podía operarse la transformación del animal en hombre. Y, en efecto, ¿qué encontramos como forma más antigua y primitiva de la familia, cuya existencia indudablemente nos demuestra la historia y que aún podemos estudiar hoy en algunas partes? El matrimonio por grupos, la forma de matrimonio en que grupos enteros de hombres y grupos enteros de mujeres se pertenecen recíprocamente y que deja poco margen para los celos. Además, en un estadio posterior de desarrollo encontramos la poliandria, forma excepcional que excluye en mayor medida aún los celos y que por ello es desconocida entre los animales, pero como las formas de matrimonio por grupos que conocemos van acompañadas por condiciones tan peculiarmente complicadas que nos indican necesariamente la existencia de formas anteriores más sencillas de relaciones sexuales y por ello, en último término, un periodo de promiscuidad correspondiente al tránsito de la animalidad a la humanidad. Las referencias a los matrimonios animales nos llevan de nuevo al mismo punto del que debíamos haber partido de una vez para siempre. ¿Qué significa lo del comercio sexual sin trabas? Esto significa que no existían los límites prohibitivos de ese comercio vigentes hoy en una época anterior. Ya hemos visto caer las barreras de los celos. Si algo se ha podido establecer irrefutablemente es que los celos son un sentimiento que se ha desarrollado relativamente tarde. Lo mismo sucede con la idea del incesto. No solo en la época primitiva eran marido y mujer, el hermano y la hermana, sino que aún hoy es lícito en muchos pueblos un comercio sexual entre padres e hijos. Bancroft, las razas indígenas de los estados de la costa del Pacífico de América del Norte, atestigua la existencia de tales relaciones entre los caviatos del estrecho de Bering, los caviatos de cerca de Alaska y los tinés en el interior de la América del Norte británica. Letourneau ha reunido numerosos hechos idénticos entre los indios chippewas, los cucús de Chile, los caribes, los carens de la Indochina, y esto dejando a un lado los relatos de los antiguos griegos y romanos acerca de los partos, los persas, los escitas, los hunos, etc., antes de la invención del incesto, porque es una invención y hasta de los más preciosos. El comercio sexual entre padres e hijos no podía ser más repugnante que entre otras personas de generaciones diferentes, cosa que ocurre en nuestros días, hasta en los países más mojigatos, sin producir gran horror. Viejas doncellas que pasan de los 60 se casan,
si son lo bastante ricas, con hombres jóvenes de unos 30 años, pero si despojamos a las formas de la familia más primitivas que conocemos, de las ideas de incesto que les corresponden, ideas que difieren en absoluto de las nuestras y que a menudo las contradicen por completo, vendremos a parar a una forma de relaciones carnales que solo puede llamarse promiscuidad sexual, en el sentido de que aún no existían las restricciones impuestas más tarde por la costumbre. Pero de esto no se deduce en ningún modo que en la práctica cotidiana dominase inevitablemente la promiscuidad. De ningún modo queda excluida la unión de parejas por un tiempo determinado, y así ocurre en la mayoría de los casos, y aún en el matrimonio por grupos. Y si Westermarck, el último en negar este estado primitivo, da el nombre de matrimonio a todo caso en que ambos sexos conviven hasta el nacimiento de un vástago, puede decirse que este matrimonio podría muy bien tener lugar en las condiciones de la promiscuidad sexual sin contradecir en nada a esta, es decir, a la carencia de barreras impuestas por la costumbre del comercio sexual. La verdad es que Westermarck parte del punto de vista de que la promiscuidad supone la supresión de las inclinaciones individuales, de tal suerte que su forma por excelencia es la prostitución. Paréceme más bien que es imposible formarse la menor idea de las condiciones primitivas, mientras se las mire por la ventana de un lupanar. Cuando hablemos del matrimonio por grupos, volveremos a tratar el asunto. Según Morgan, salieron de este estado primitivo de promiscuidad probablemente en época muy temprana. La familia consanguínea, la primera etapa de la familia. Aquí los grupos conyugales se clasifican por generaciones. Todos los abuelos y abuelas en los límites de la familia son maridos y mujeres entre sí. Lo mismo sucede con sus hijos, es decir, con los padres y las madres. Los hijos de estos forman a su vez el tercer círculo de cónyuges comunes, y sus hijos, es decir, los bisnietos de los primeros, el cuarto. En esta forma de la familia, los ascendientes y los descendientes, los padres y los hijos son los únicos que están excluidos entre sí de los derechos y de los deberes, pudiéramos decir, del matrimonio. Hermanos y hermanas, primos y primas, en primero, segundo y restantes grados, son todos ellos entre sí hermanos y hermanas, y por eso mismo, todos ellos maridos y mujeres unos entre otros. El vínculo de hermano y hermana presupone de por sí en este periodo el comercio carnal recíproco. Ejemplo típico de la familia serían los descendientes de una pareja en cada una de cuyas generaciones sucesivas todos fuesen entre sí hermanos y hermanas, y por ello mismo maridos y mujeres unos de otros. La familia consanguínea ha desaparecido. Ni aun los pueblos más salvajes de que habla la historia presentan algún ejemplo indudable de ella. Pero lo que nos obliga a reconocer que debió existir es el sistema de parentesco hawaiano que aún reina hoy en toda la Polinesia y que expresa grados de parentesco consanguíneo que solo han podido nacer con esa forma de familia. Nos obliga también a reconocerlo todo el desarrollo ulterior de la familia
que presupone esa forma como estadio preliminar necesario. La familia Punalúa. Si el primer progreso en la organización de la familia consistió en excluir a los padres y los hijos del comercio sexual recíproco, en el segundo fue en la exclusión de los hermanos. Por la mayor igualdad de edades de los participantes, este progreso fue infinitamente más importante, pero también más difícil que el primero. Se realizó poco a poco, comenzando probablemente por la exclusión de los hermanos uterinos, es decir, por parte de madre. Al principio, en casos aislados, luego, gradualmente, como regla general. En Hawái aún hay excepciones en el presente siglo. Y acabando por la prohibición del matrimonio hasta entre hermanos colaterales, es decir, según nuestros actuales nombres de parentesco, los primos carnales, primos segundos y primos terceros. Este progreso constituye, según Morgan, una magnífica ilustración de cómo actúa el principio de la selección natural. Sin duda, las tribus donde ese progreso limitó la reproducción consanguínea debieron desarrollarse de una manera más rápida y más completa que aquellas donde el matrimonio entre hermanos y hermanas continuó siendo una regla y una obligación. ¿Hasta qué punto se hizo sentir la acción de ese progreso? Lo demuestra la institución de las gens, nacida directamente de él y que rebasó con mucho su fin inicial. La gens formó la base del orden social de la mayoría, sino de todos los pueblos bárbaros de la tierra, y de ella pasamos en Grecia y en Roma, sin transiciones a la civilización. Cada familia primitiva tuvo que escindirse a lo sumo después de algunas generaciones. La economía doméstica del comunismo primitivo, que domina exclusivamente hasta muy entrado el estadio medio de la barbarie, prescribía una extensión máxima de la comunidad familiar, variable según las circunstancias, pero más o menos determinada en cada localidad. Pero apenas nacida la idea de la impropiedad de la unión sexual entre hijos de la misma madre, debió ejercer su influencia en la escisión de las viejas comunidades domésticas, Haus, Gemeinden, y en la formación de otras nuevas que no coincidían necesariamente con el grupo de familias. Uno o más grupos de hermanas convertíanse en el núcleo de una comunidad y sus hermanos carnales en el núcleo de otra. De la familia consanguínea salió así o de una manera análoga la forma de familia a la que Morgan da el nombre de familia Punalúa. Según la costumbre hawaiana, cierto número de hermanas carnales o más lejanas, es decir, primas en primero, segundo y otros grados, eran mujeres comunes de sus maridos comunes, de los cuales quedaban excluidos, sin embargo, sus propios hermanos. Esos maridos, por su parte, no se llamaban entre sí hermanos, pues ya no tenían necesidad de serlo, sino punalúa, es decir, compañero íntimo, como quien dice asocié. De igual modo, una serie de hermanos uterinos o más lejanos tenían en matrimonio común cierto número de mujeres, con exclusión de sus propias hermanas, y esas mujeres se llamaban entre sí punalúa.
Este es el tipo clásico de una formación de la familia Information, que sufrió más tarde una serie de variaciones y cuyo rasgo característico esencial era la comunidad recíproca de maridos y mujeres en el seno de un determinado círculo familiar, del cual fueron excluidos, sin embargo, al principio los hermanos carnales y más tarde también los hermanos más lejanos de las mujeres, ocurriendo lo mismo con las hermanas de los maridos. Esta forma de la familia nos indica ahora con la más perfecta exactitud los grados de parentesco, tal como los expresa el sistema americano. Los hijos de las hermanas de mi madre son también hijos de esta, como los hijos de los hermanos de mi padre lo son también de éste, y todos ellos son hermanos y hermanos míos. Pero los hijos de los hermanos de mi madre son sobrinos y sobrinas de esta, como los hijos de las hermanas de mi padre son sobrinos y sobrinos de éste, y todos ellos son primos y primas míos. En efecto, al paso de los maridos de las hermanas de mi madre son también maridos de esta, y de igual modo las mujeres de los hermanos de mi padre son también mujeres de este, de derecho, sino siempre de hecho. La prohibición por la sociedad del comercio sexual entre hermanos y hermanas ha conducido a la división de los hijos de hermanos y de hermanas considerados indistintamente hasta entonces como hermanos y hermanas en dos clases. Unos siguen siendo como lo eran antes, hermanos y hermanas colaterales. Otros, los hijos de los hermanos en un caso y en otro, los hijos de las hermanas, no pueden seguir siendo ya hermanos y hermanas. Ya no pueden tener progenitores comunes, ni el padre ni la madre, ni ambos juntos. Y por eso se hace necesaria por primera vez la clase de los sobrinos y sobrinas, de los primos y primas, clase que no hubiera tenido ningún sentido en el sistema familiar anterior. El sistema de parentesco americano, que parece sencillamente absurdo en toda forma de familia que descanse en esta o la otra forma, en la monogamia, se explica de una manera racional y está justificado naturalmente hasta en sus más íntimos detalles por la familia Punalúa. La familia Punalúa o cualquier otra forma análoga debió existir por lo menos en la misma medida en que prevaleció este sistema de consanguinidad. Esta forma de familia, cuya existencia en Hawái está demostrada, habría sido también probablemente demostrada en toda la Polinesia, si los piadosos misioneros, como antaño los frailes españoles en América, hubiesen podido ver en estas relaciones anticristianas algo más que una simple abominación. Cuando César nos dice que los bretones que se hallaban por aquel entonces en estadio medio de la barbarie, que cada 10 o 12 hombres tienen mujeres comunes, con la particularidad de que en la mayoría de los casos son hermanos y hermanas y padres e hijos, la mejor explicación que se puede dar es el matrimonio por grupos. Las madres bárbaras no tienen 10 o 12 hijos en edad de poder sostener mujeres comunes, pero el sistema americano de parentesco, que corresponde a la familia Punalúa, suministra gran número de hermanos, puesto que todos los primos carnales o remotos de un hombre son hermanos, puesto que todos los primos carnales o remotos de un hombre son hermanos suyos. Es posible que
lo de padres con sus hijos sea un concepto erróneo de César. Sin embargo, este sistema no excluye absolutamente que puedan encontrarse en el mismo grupo conyugal padre e hijo, madre e hija, pero sí que se encuentren en él padre e hija, madre e hijo. Esta forma de la familia suministra también la más fácil explicación de los relatos de Heródoto y de otros escritores antiguos acerca de la comunidad de mujeres en los pueblos salvajes y bárbaros. Lo mismo puede decirse de lo que Watson y Kay encuentran en los Tikurs de Aoud, al norte del Ganges, en su libro La población de la India. Cohabitan, es decir, hacen vida sexual casi sin distinción en grandes comunidades, y cuando los individuos se consideran como marido y mujer, el vínculo que les une es puramente nominal. En la inmensa mayoría de los casos de la institución de la gens parece haber salido directamente de la familia Punalúa. Cierto es que el sistema de clases australiano también representa un punto de partida para la gens. Los australianos tienen la gens, pero aún no tienen familia Punalúa, sino una forma más primitiva de grupo conyugal. En ninguna forma de familia por grupos puede saberse con certeza quién es el padre de la criatura, pero sí se sabe quién es la madre, aun cuando ésta llama hijos suyos a todos los de la familia común y tiene deberes maternales para con ellos. No por eso deja de distinguir a sus propios hijos entre los demás. Por tanto, es claro que en todas partes donde existe el matrimonio por grupos, la descendencia solo puede establecerse por la línea materna y por consiguiente solo se reconoce la línea femenina. En este caso se encuentran en efecto todos los pueblos salvajes y todos los que se hallan en el estadio inferior de la barbarie. Y haberlo descubierto antes que nadie es el segundo mérito de Bachofén. Este designa el reconocimiento exclusivo de la filiación maternal y las relaciones de herencia que después se han deducido de él con el nombre de derecho materno. Conservo esta expresión en aras de la brevedad, sin embargo, es inexacta porque en ese estadio de la sociedad no existe aún derecho en el sentido jurídico de la palabra. Tomemos ahora en la familia Punalúa uno de los grupos típicos, concretamente el de una especie de hermanas carnales y más o menos lejanas, es decir, descendientes de hermanas carnales y más o menos lejanos por línea materna, los cuales, con arreglo a nuestra premisa, no son maridos. Obtendremos exactamente el círculo de los individuos que más adelante aparecerán como miembros de una gens en la primitiva forma de esa institución. Todos ellos tienen por tronco común una madre, y en virtud de este origen, los descendientes femeninos forman generaciones de hermanas, pero los maridos de estas hermanas ya no pueden ser hermanos, por tanto no pueden descender de aquel tronco materno y no pertenecen a este grupo consanguíneo, que más adelante llega a ser la gens, mientras que sus hijos pertenecen a este cuerpo. Pues la descendencia por línea materna es la única decisiva por ser la única cierta. En cuanto queda prohibido el comercio sexual entre todos los hermanos y hermanas, incluso los colaterales más lejanos,
por línea materna, el grupo antedicho se transforma en una gens, es decir, se constituye como un círculo cerrado de parientes consanguíneos por línea femenina que no pueden casarse unos con otros, círculo que desde ese momento se consolida cada vez más por medio de instituciones comunes de orden social y religioso que lo distinguen de las otras gens de la misma tribu. Más adelante volveremos a ocuparnos de esta cuestión con mayor detalle, pero sí estimamos que la gens surge en la familia Punalúa no solo necesariamente, sino incluso como cosa natural. Tendremos fundamento para estimar casi indudable la existencia anterior de esta forma de familia en todos los pueblos en que se puede comprobar instituciones gentilicias, es decir, en casi todos los pueblos bárbaros y civilizados. Cuando Morgan escribió su libro, nuestros conocimientos acerca del matrimonio por grupos eran muy limitados. Se sabía alguna cosa del matrimonio por grupos entre los australianos organizados en clases, y además Morgan había publicado ya en 1871 todos los datos que poseía sobre la familia Punalúa en Hawái. La familia Punalúa, por un lado, suministraba la explicación completa del sistema de parentesco vigente entre los indios americanos y que había sido el punto de partida de todas las investigaciones de Morgan. Por otro lado, constituía el punto de arranque para deducir la gens de derecho materno. Por último, era un grado de desarrollo mucho más alto que las clases australianas. Se comprende, por tanto, que Morgan la concibiese como el estadio de desarrollo inmediatamente anterior al matrimonio sindiásmico y le atribuyese una difusión general en los tiempos primitivos. De entonces acá hemos llegado a conocer otra serie de formas de matrimonio por grupos y ahora sabemos que Morgan fue demasiado lejos en este punto. Sin embargo, en su familia Punalúa tuvo la suerte de encontrar la forma más elevada, la forma clásica del matrimonio por grupos, la forma que explica de la manera más sencilla el paso a una forma superior. Si las nociones que tenemos del matrimonio por grupos se han enriquecido, lo debemos sobre todo al misionero inglés Lorimer Frison, que durante años ha estudiado esta forma de la familia en su tierra clásica, Australia, entre los negros australianos del monte Gambier, en el sur de Australia. Es donde encontró el grado más bajo de desarrollo. La tribu entera se divide allí en dos grandes clases, los croquis y los cumites. Está terminantemente prohibido el comercio sexual en el seno de cada una de estas dos clases. En cambio, todo hombre de una de ellas es marido nato de toda mujer de la otra, y recíprocamente. No son los individuos, sino grupos enteros, quienes están casados unos con otros, clase con clase. Y nótese que allí no hay en ninguna parte restricciones por diferencias de edades o de consanguinidad especial, salvo la que se desprende de la división en dos clases exógamas. Un croquis
tiene derecho por esposa a toda mujer cumite, y como su propia hija, como hija de una mujer cumite, es también cumite, en virtud del derecho materno. Es por ello esposa nata de todo croqui, incluido su padre. En todo caso, la organización por clases, tal como se nos presenta, no opone a esto ningún obstáculo. Así pues, esta organización apareció en una época en que, a pesar de la descendencia instintiva de limitar el incesto, no se veía aún nada malo en las relaciones sexuales entre hijos y padres. Y entonces el sistema de clases debió nacer directamente de las condiciones del comercio sexual sin restricciones, o, por el contrario, cuando se crearon las clases, estaban ya prohibidas por la costumbre las relaciones sexuales entre padres e hijos. Y entonces la situación actual señala la existencia anterior de la familia consanguínea y constituye el primer paso dado para salir de ella. Esta última hipótesis es la más verosímil. Que yo sepa, no se dan ejemplos de unión conyugal entre padres e hijos en Australia, y aparte de eso, la forma posterior de la exogamia, la gens basa en el derecho materno, presupone tácitamente la prohibición de este comercio como una cosa que había encontrado ya establecida antes de su surgimiento. Además de la región del Monte Gambier en el sur de Australia, el sistema de las clases se encuentra a orillas del río Darling, más al este, y en Queensland, en el nordeste, de modo que está muy difundido. Este sistema solo excluye el matrimonio entre hermanos y hermanas, entre hijos de hermanos y entre hijos de hermanas, por línea materna, porque estos pertenecen a la misma clase. Por el contrario, los hijos de hermano y de hermana pueden casarse unos con otros. Un nuevo paso hacia la prohibición del matrimonio entre consanguíneos lo observamos entre los Kamilaroi, en las márgenes del Darling, en la Nueva Gales del Sur, donde las dos clases originarias se han escindido en 4 y donde cada una de estas 4 clases se casa entera con otra determinada. Las 2 primeras clases son esposos natos, una de otra, pero según pertenezca la madre a la primera o a la segunda, pasan los hijos a la tercera o a la cuarta. Los hijos de estas 2 últimas clases, igualmente casadas una con otra, pertenecen de nuevo a la primera y a la segunda, de suerte que siempre una generación pertenece a la primera y a la segunda clase, la siguiente a la tercera y a la cuarta, y la que viene inmediatamente después de nuevo a la primera y a la segunda. Dedúcese de aquí que hijos de hermano y hermana por línea materna no pueden ser marido y mujer, pero sí pueden serlo los nietos de hermano y hermana. Este complicado orden se enreda aún más porque se injerta en él más tarde la gens basada en el derecho materno, pero aquí no podemos entrar en detalle. Observamos, pues, que la tendencia a impedir el matrimonio entre consanguíneos
se manifiesta una y otra vez, pero de modo espontáneo, a tientas, sin conciencia clara del fin que se persigue. El matrimonio por grupos, que en Australia es además un matrimonio por clases, la unión conyugal en masa de toda una clase de hombres, a menudo esparcida por todo el continente, con una clase entera de mujeres no menos diseminada. Este matrimonio por grupos, visto de cerca, no es tan monstruoso como se lo representa la fantasía de los filisteos, influenciada por la prostitución. Por el contrario, transcurrieron muchísimos años antes de que se tuviese ni siquiera noción de su existencia, la cual, por cierto, se ha puesto de nuevo en duda hace muy poco. A los ojos del observador superficial se presenta como una monogamia de vínculos muy flojos y en algunos lugares como una poligamia acompañada de una infidelidad ocasional. Hay que consagrarle años de estudio, como lo ha hecho Fison y Howitt, para descubrir en esas relaciones conyugales que en la práctica recuerdan más bien a la generalidad de los europeos las costumbres de su patria. La ley en virtud de la cual el negro australiano, a miles de kilómetros de sus lares, entre gente cuyo lenguaje no comprende, y a menudo en cada campamento, en cada tribu, mujeres que se le entregan voluntariamente sin resistencia, ley en virtud de la cual quien tiene más varias mujeres cede una de ellas a su huésped para la noche. Allí donde el europeo ve inmoralidad y falta de toda ley, reina de hecho una ley muy rigurosa. Las mujeres pertenecen a la clase conyugal del forastero y por consiguiente son sus esposas natas. La misma ley moral que destina el uno a la otra prohíbe, so pena de infamia, todo comercio sexual fuera de las clases conyugales que se pertenecen recíprocamente. Aún allí donde se practica el rapto de las mujeres, que ocurre a menudo en parte de Australia, es regla general, se mantiene escrupulosamente la ley de las clases. En el rapto de las mujeres se encuentran ya indicios del tránsito a la monogamia, por lo menos en la forma del matrimonio sindiásmico, cuando un joven, con ayuda de sus amigos, se ha llevado de grado o por fuerza a una joven, esta es gozada por todos, uno tras otro, pero después se considera como esposa del promotor del rapto. Y a la inversa, si la mujer robada huye de casa de su marido y la recoge otro, se hace esposa de este último, y el primero pierde sus prerrogativas. Al lado y en el seno del matrimonio por grupos, que en general continúa existiendo, se encuentran pues relaciones exclusivistas, uniones por parejas a plazo más o menos largo, y también la poligamia, de suerte que también aquí el matrimonio por grupos se va extinguiendo, quedando reducida la cuestión a saber quién, bajo la influencia europea, desaparecerá antes de la escena: el matrimonio por grupos o los negros australianos que lo practican.
El matrimonio por clases enteras, tal como existe en Australia, es, en todo caso, una forma muy atrasada y muy primitiva del matrimonio por grupos, mientras que la familia Punalua constituye, en cuanto no es dado a conocer, su grado superior de desarrollo. El primero parece ser la forma correspondiente al estado social de los salvajes errantes. La segunda supone ya el establecimiento fijo de comunidades comunistas y conduce directamente al grado inmediato superior de desarrollo. Entre estas dos formas de matrimonio hallaremos aún, sin duda alguna, grados intermedios. Este es un terreno de investigaciones que acaba de descubrirse y en el cual no se ha dado todavía sino los primeros pasos. La familia sindiásmica. En el régimen de matrimonio por grupos, o quizás antes, formábanse ya parejas conyugales para un tiempo más o menos largo. El hombre tenía una mujer principal, no puede aún decirse que una favorita, entre sus numerosas, y era para ella el esposo principal entre todos los demás. Esta circunstancia ha constituido no poco a la confusión producida con la mente de los misioneros, quienes en el matrimonio por grupos ven ora una comunidad promiscua de las mujeres, ora un adulterio arbitrario. Pero conforme se desarrollaba la gens e iban haciéndose más numerosas las clases de hermanos y hermanas, entre quienes ahora era imposible el matrimonio, esta unión conyugal por parejas basada en la costumbre debió ir consolidándose según llevó las cosas más lejos el impulso dado por las gens a la prohibición del matrimonio entre parientes consanguíneos. Así vemos que entre los iroqueses y entre la mayoría de los demás indios del estadio inferior de la barbarie está prohibido el matrimonio entre todos los parientes que cuenta su sistema. Y en este hay algunos centenares de parentescos diferentes. Con esta creciente complicación de las prohibiciones del matrimonio, hiciéronse cada vez más imposibles las uniones por grupos, que fueron sustituidas por la familia sindiásmica. En esta etapa, un hombre vive con una mujer, pero de tal suerte que la poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho para los hombres, aunque por causas económicas la poligamia se observa raramente. Al mismo tiempo, se exige la más estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vida común, y su adulterio se castiga cruelmente. Sin embargo, el vínculo conyugal se disuelve con facilidad por una y otra, y después, como antes, los hijos solo pertenecen a la madre. La selección natural continúa obrando en esta exclusión cada vez más extendida de los parientes consanguíneos del lazo conyugal, según Morgan. El matrimonio entre gens no consanguíneas engendra una raza más fuerte, tanto en el aspecto físico como en el mental. Mezclábanse dos tribus avanzadas y los nuevos cráneos y cerebros crecían naturalmente hasta que comprendían las capacidades de ambas tribus. Las tribus que habían adoptado el régimen de las gens estaban llamadas, pues, a predominar sobre las atrasadas o a arrastrarlas tras
de sí con su ejemplo. Por tanto, la evolución de la familia en los tiempos prehistóricos consiste en una constante reducción del círculo en cuyo seno prevalece la comunidad conyugal entre los dos sexos, círculo que en su origen abarcaba a la tribu entera. La exclusión progresiva primero de los parientes cercanos, después de los lejanos y finalmente de las personas meramente vinculadas por alianza hace imposible en la práctica todo matrimonio por grupos. En último término, no queda sino la pareja unida por vínculos frágiles, aún esa molécula con cuya disociación concluye el matrimonio en general. Esto prueba cuán poco tiene que ver el origen de la monogamia con el amor sexual individual. En la actual concepción de la palabra, aún prueba mejor lo dicho la práctica de todos los pueblos que se hallan en este estado de desarrollo, mientras que en las anteriores formas de la familia los hombres nunca pasaban apuros para encontrar mujeres, antes bien tenían más de las que les hacían falta. Ahora las mujeres escaseaban y había que buscarlas. Por eso, con el matrimonio sindiásmico empiezan el rapto y la compra de las mujeres, síntomas muy difundidos, pero nada más que síntomas de un cambio mucho más profundo que se había efectuado. McLennan, ese escocés pedante, ha transformado por arte de su fantasía esos síntomas que no son sino simples métodos de adquirir mujeres en distintas clases de familias bajo la forma de matrimonio por rapto y matrimonio por compra. Además, entre los indios de América y en otras partes en el mismo estadio, el convenir en un matrimonio no incumbe a los interesados, a quienes a menudo ni aún se les consulta, sino a sus madres. Muchas veces quedan prometidos así dos seres que no se conocen el uno al otro y a quienes no se comunica el cierre del trato hasta que no llega el momento del enlace matrimonial ante la boda. El futuro hace regalos a los parientes gentiles de la prometida, es decir, a los parientes por parte de la madre de ésta, y no al padre ni a los parientes de éste. Estos regalos se consideran como el precio por el que el hombre compra a la joven núbil que le ceden. El matrimonio es disoluble a voluntad de cada uno de los dos cónyuges. Sin embargo, en numerosas tribus, por ejemplo, entre los iroqueses, se ha formado poco a poco una opinión pública hostil a esas rupturas. En caso de haber disputas entre los cónyuges, median los parientes gentiles de cada parte y solo si esta mediación no surte efecto, se lleva a cabo la separación, en virtud de la cual se queda la mujer con los hijos y cada una de las partes es libre de casarse de nuevo. La familia sindiásmica, demasiado débil e inestable por sí misma para hacer sentir la necesidad o aunque solo sea el deseo de un hogar particular, no suprime de ningún modo el hogar comunista que nos presenta la época anterior. Pero el hogar comunista significa predominio de la mujer en la casa, lo mismo que el reconocimiento exclusivo de una madre propia en la imposibilidad de reconocer con certidumbre el verdadero padre.
significa profunda estimación de las mujeres, es decir, de las madres. Una de las ideas más absurdas que nos ha transmitido la filosofía del siglo XVIII es la opinión de que en el origen de la sociedad la mujer fue esclava del hombre. Entre todos los salvajes y en todas las tribus que se encuentran en los estadios inferior y medio y en parte hasta superior de la barbarie, la mujer no solo es libre, sino que está considerada. Arthur Ray, que fue durante muchos años misionero entre los iroqueses senecas, puede atestiguar cuál es aún esta situación de la mujer en el matrimonio sindiásmico. Ray dice, respecto a sus familias en la época en que aún vivían en las antiguas casas grandes, domicilios comunistas de muchas familias, predominaba siempre allí un clan, una gens, y las mujeres tomaban sus maridos en otros clanes, gens. Habitualmente las mujeres gobernaban en la casa. Las provisiones eran comunes, pero desdichado del pobre marido o amante que era demasiado holgazán o torpe para aportar su parte al fondo de provisiones de la comunidad, por más hijos o enseres personales que tuviese en la casa, podía a cada instante verse conminado a liar los bártulos y tomar el portante, y era inútil que intentase oponer resistencia, porque la casa se convertía para él en un infierno. No le quedaba más remedio sino volverse a su propio clan, gens, o lo que solía suceder más a menudo, contraer un nuevo matrimonio en otro. Las mujeres constituían una gran fuerza Las mujeres constituían una gran fuerza dentro de los clanes, gens, lo mismo que en todas partes. Llegado el caso, no vacilaban en destruir o destituir a un jefe y rebajarle a simple guerrero. La economía doméstica comunista, donde la mayoría, si no la totalidad de las mujeres son de una misma gens, mientras que los hombres pertenecen a otras distintas, es la base efectiva de aquella preponderancia de las mujeres que en los tiempos primitivos estuvo difundida por todas partes, y el descubrimiento de la cual es el tercer mérito de Bachofen. Puedo añadir que los relatos de los viajeros y de los misioneros acerca del excesivo trabajo con que se abruma a las mujeres entre los salvajes y los bárbaros no están en ninguna manera en contradicción con lo que acabo de decir. La división del trabajo entre los dos sexos depende de otras causas que nada tienen que ver con la posición de la mujer en la sociedad. Pueblos en los cuales las mujeres se ven obligadas mucho más de lo que según nuestras ideas le corresponde, tienen a menudo mucha más consideración real hacia ellas que nuestros europeos. La señora de la civilización, rodeada de aparentes homenajes, extraña a todo trabajo efectivo, tiene una posición social muy inferior a la de la mujer de la barbarie, que trabaja de firme. Se ve en su pueblo conceptuada como una verdadera dama, lady, frau, señora, y lo es efectivamente por su propia disposición. Nuevas investigaciones acerca de los pueblos del noroeste y sobre todo
del sur de América que aún se hallan en el estadio superior del salvajismo deberían decirnos si el matrimonio sindiásmico ha reemplazado o no por completo hoy en América al matrimonio por grupos. Respecto a los sudamericanos, se refieren tan variados ejemplos de licencia sexual que se hace difícil admitir la desaparición completa del antiguo matrimonio por grupos. En todo caso, aún no han desaparecido todos los vestigios. Por lo menos en 40 tribus de América del Norte, el hombre que se casa con la hermana mayor tiene derecho a tomar igualmente por mujer a todas las hermanas de ella en cuanto llegan a la edad requerida. Esto es un vestigio de la comunidad de maridos para todo el grupo de las hermanas, de los habitantes de la península de California, estadio superior del salvajismo. Cuenta Bancroft que tienen ciertas festividades en que se reúnen varias tribus para practicar el comercio sexual más promiscuo. Con toda evidencia, son gens que en estas fiestas conservan un oscuro recuerdo del tiempo en que las mujeres de unas gens tenían por maridos comunes a todos los hombres de otra y recíprocamente. La misma costumbre impera aún en Australia. En algunos pueblos acontece que los ancianos, los jefes y los hechiceros sacerdotes practican un provecho propio la comunidad de mujeres y monopolizan la mayor parte de estas. Pero en cambio, durante ciertas fiestas y grandes asambleas populares, están obligados a admitir la antigua posesión común y a permitir a sus mujeres que se solacen con los hombres jóvenes. Punto y aparte. Receso.